Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice así. Vamos a empezar donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento y vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a descubrir las cosas que son espirituales. Una vez más les quiero recordar que nosotros, los cristianos, no somos solamente una organización religiosa, es decir, no somos solamente un grupo de personas que se reúnen para alabar a Dios o para escuchar la palabra de Dios, pero que se reúnen socialmente, o que están hablando de Dios, pero solamente en lo humano. Ojalá que me vaya entendiendo. Nosotros debemos de descubrir que somos más espirituales que humanos. Somos más celestiales que terrenos. Y tenemos nosotros, o somos formados de cuerpo, lo que vemos, alma, que es algo espiritual que no le vemos, pero que es lo que nos conecta con el cuerpo y lo que nos conecta con el espíritu. Eso sí se mancha, eso sí nos traiciona a veces, pero también tenemos espíritu. Y el espíritu es el soplo de Dios, lo que dice por allá en Eclesiastés capítulo 12, que recibimos de parte de Dios el soplo divino, lo que se menciona cuando la creación de Adán, que dice la palabra de Dios que era solamente un montón de arcilla, de lodo, una forma que Dios hizo, pero que después de eso sopló en aquello que era arcilla, que era barro, que era tierra, y luego vino a ser un ser viviente. O sea, al soplo de Dios fue que aquel ser comenzó a tener conciencia de su alrededor y comenzó, a la vez que se comunicaba con el mundo y con todas las cosas, también por medio de su espíritu tenía la posibilidad de comunicarse con Dios. Ojalá que me vaya entendiendo. Entonces, nosotros ahora, con el conocimiento de la palabra de Dios, no debemos quedarnos, y quiero que se graben esto, porque el día que esto se nos olvide, el día que comencemos a ignorar esto, vamos a quedar entre la gente que solamente vive socialmente, que solamente practica una religión, pero que no tiene experiencias gloriosas con el poder de Dios, no puede ver con los ojos espirituales, no puede accionar en fe, sino simplemente vive y se acerca y se reúne, pero para llenar los requisitos de una iglesia terrena, de una organización social, religiosa. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ahora, debemos tener la revelación de la palabra de Dios. Y ahí tenemos nosotros esa escritura que acabamos de leer. Si el Señor nos revela su palabra, vamos a descubrir algo
más glorioso que solamente vivir una vida religiosa y reunirnos, pero reunirnos como por inercia, por costumbre, por tradición. Y yo le voy a decir, eso calma de cierta manera, pero no satisface allá adentro. Le voy a dar una idea, y no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, porque no debemos hablar de las demás organizaciones. Pero cuando yo vivía en la religión popular, cuando sentía que mi conciencia ya me estaba molestando, yo acudía al líder y le confesaba mis pecados y él me absolvía, y yo sentía como que descansaba. Me sentía descansado, sentía una cierta paz, pero era una paz humana, no era una paz divina. Era un perdón humano, no era un perdón divino, y tampoco era un arrepentimiento del Espíritu, provocado por el Espíritu, sino era solamente algo que parece arrepentimiento, pero que se llama de otra manera. Cuando una persona solamente se aflige por lo que le está pasando, pero que realmente no es un arrepentimiento genuino. De eso hay miles y miles en las cárceles, hombres y mujeres que aparentemente están arrepentidos, pero no están arrepentidos. Sienten dolor, sienten que han hecho mal, pero si los sacan de ahí vuelven a hacer lo mismo, porque no ha habido un cambio. Dios no ha obrado en aquellas personas. Entonces nosotros debemos hacer la diferencia, porque así lo enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, grábeselo y dése cuenta que somos otra gente. Al mensaje de hoy le titulé Nuestra otra ciudadanía. Ojalá que me entienda. Yo nací en la República Mexicana. Vine a Estados Unidos y me hice ciudadano de Estados Unidos. Pero ya estando acá en Estados Unidos, me hablaron de Cristo y creí en Cristo. Y la Biblia dice, grábese esto allá en Juan 1:12, a los que creyeron en Cristo se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien, esos, dice el verso 13, no son hijos por otra cosa que por sangre y carne, por deseos humanos. Fíjese bien, los seres humanos, o sea, como estamos acá, somos ciudadanos de esta tierra. Nacimos por el deseo de un hombre y una mujer, y fuimos registrados en esta tierra como ciudadanos de esta tierra. Pero el día que creemos en Cristo, nos convertimos o obtenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí en el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces hay un nuevo nacimiento, y nosotros escuchamos mucho en las predicaciones acerca del nuevo nacimiento. Leemos mucho en la Biblia acerca del nuevo nacimiento, y debemos realmente hacer la diferencia entre el nacimiento físico, terreno, esclavo de Satanás, porque nacemos en esclavitud espiritual, y la diferencia entre lo que somos cuando creemos en Cristo. Creemos en Cristo. Al creer en Cristo, como dice allá en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, oiga esto,
les dio la autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en el verso 13 dice, esos no son los nacidos por el deseo de un hombre y una mujer, sino son los nacidos por el deseo de Dios, el deseo divino. Y aquí es donde usted y yo debemos darle gracias a Dios y gozarnos y regocijarnos, porque yo les digo, hermanos, recordemos, y eso se los digo siempre, recordemos que nosotros no buscamos esta vida como un hijo natural, un hijo que es nacido de los deseos de la carne, de un padre, de una madre naturales. No piden venir al mundo. Nosotros los traemos al mundo por causa de nosotros, por deseo de nosotros, vienen esos hijos al mundo. Pero los hijos de Dios, dice ahí en el verso 13, Juan 1:13, que nosotros nos convertimos en hijos de Dios por el deseo de Dios, por el deseo divino. Aquí no hay equivocación, aquí no hay que de pronto se descuidó la mujer y salió embarazada, aquí no. Aquí Dios deseó a la hermana como su hija y la hizo su hija. Aquí Dios me deseó a mí como hijo y me hizo su hijo. Y nosotros debemos entender que o nació en Guatemala, pero luego creyó en Cristo y fue registrado en el cielo como un miembro más, como un ciudadano más, ahora ya no de esta tierra, sino un ciudadano del reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué fue lo que leímos? Está hablando el Espíritu Santo. Esto no es asunto de el apóstol Pablo. Esto es algo revelado de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia. Y dice claramente, ¿qué dice? Lo que leímos, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Grábese esto. Nosotros no hubiéramos conocido la palabra ciudadanía si no hubiéramos participado de un nacimiento en esta tierra. Yo obtuve la ciudadanía de este mundo, la ciudadanía mexicana, en el año 1950. Ahí obtuve la ciudadanía mexicana, ahí fui registrado como un ciudadano más de la República Mexicana en el estado de Jalisco, en cierto municipio, ahí quedé registrado. Pero un día vine a Estados Unidos y estando acá, también me convertí en ciudadano de Estados Unidos, ya tenía 2 ciudadanías. Pero a la vez creí en Cristo y ahí al creer en Cristo fui constituido hijo de Dios. Ahí cuando creí en Cristo obtuve el derecho de ser hijo de Dios por deseo divino, por deseo de Dios. Y en el momento de haber creído en Cristo fui registrado en el reino de los cielos. Ahora tengo la ciudadanía celestial. Hermano, hermana, esto no es cualquier cosa. Esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. Ha habido ocasiones que he platicado con hermanos, no sé si con mi esposa lo he comentado, de que ¿quién no daría una gran cantidad aquí en Estados Unidos porque le dieran la ciudadanía estadounidense si no la tiene? Hermanos, yo creo que si dijera el presidente, vamos a ofrecer la ciudadanía estadounidense al que la quiera, pero le va a costar $50,000. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, es mucho dinero. Déjeme decirle, no sería prácticamente nada si casi ahorita pagan la mitad para cruzarse el cerco sin ninguna seguridad, sin ningún derecho.
¿Qué tal si le dicen le cuesta $50,000? Venden lo que tienen por allá y pagan esa cantidad para hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Pero ¿qué es Estados Unidos ante el reino de los cielos? Y aquí hay cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Que ahora nosotros no solamente pertenecemos al reino de los cielos, sino que el reino de los cielos nos pertenece a nosotros. Hay veces que no nos ponemos a pensar en eso y simplemente estamos viviendo una vida religiosa. Necesitamos detenernos para que el Señor nos revele esas cosas gloriosas, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Oiga, hay veces que Dios nos habla y nos habla muy claro. Aquí tenemos algo que usted y yo tenemos ya de parte de Dios y a veces lo desconocemos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de parte del Espíritu Santo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjese, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eres ciudadano del reino de los cielos. Eres ciudadana del reino de los cielos. No te costó nada, te escogió el Rey de los cielos. El Rey de los cielos te escogió, te apartó y te hizo hijo e hija de Dios. Pero tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Como te digo, tenemos que conocer el lenguaje terreno para entender el lenguaje divino. Sabemos de una ciudadanía porque pertenecemos a un país en esta tierra. Y de esa manera entendemos con esas palabras. Dios utiliza el lenguaje humano, lo que nosotros conocemos humanamente, para darnos a conocer lo que tenemos espiritualmente. Grábese eso. Pablo le dice a la iglesia tiene que estar consciente de esto, la iglesia se tiene que regocijar, porque de pronto, hermanos, uno desconoce. Y ahí anda uno batallando. Y ahí anda uno que a veces le quiere servir a Dios bien y a veces mal. Pero ¿cómo? Si ya te arrancó del mundo, si ya te hizo hijo de Él, ya te hizo hija de Él, ¿por qué estás batallando? No es que me hace falta esto, me hace falta aquello. Hermano, hermana, cuando tú posees el reino de los cielos, ya no te hace falta nada. Ya no te preocupas, ya tienes lo que realmente vale. ¿Por qué te vas a preocupar por los demás? Hermano Rodríguez, pero aquí voy a estar batallando. Déjame decirte, esta vida se va en un suspiro. Yo parece que nací ayer y parece que crecí en esta mañana y ya se me acabó la vida. En cualquier momento me voy. Y los hermanos dicen: hermano Rodríguez, no diga eso. ¿Y qué voy a decir? ¿Que me voy a quedar aquí? No, hermanos, ya estoy viviendo tiempo extra. Es pura bendición de Dios y en cualquier momento me voy. Hermano, y no se preocupa y no tiene miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo a estar aquí? Decían allá en mi pueblo que no se le tiene miedo a los muertos, a los vivos, que son los que hacen tanto problema. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico, hermanas? Entonces, tengamos esa revelación de parte de Dios. Grábese esa escritura, mándela hacer en un cartelón así, péguela ahí a la entrada de la puerta, por dentro, por supuesto, péguela ahí en la cocina, porque ahí dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y para qué quiere que pegue la escritura aquí, allá y más allá? Para que se la aprenda,
para que lo vea a cada momento, para que esté consciente de que aquí no debe de mantenerse por ahí queriendo mantenerse todo el tiempo ahí, para que se dé cuenta que no debe estar ahí queriendo entretenerse en este mundo, que vamos de pasada. Si no viene Cristo pronto, de todas maneras ustedes se van a morir pronto. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico, hermanos? Mire, estamos todos juntos aquí, muy contentos, y de pronto puede decir alguien: no, pues si yo tengo 40 años, primero se va el hermano Rodríguez. No, hombre, se han ido un montón de hombres jóvenes, de 20, 25, se han ido, y mira, el viejito aquí sigue todavía. O sea que cualquiera nos podemos ir, pero lo más importante es saber a qué tenemos derecho, que en esta tierra no tendremos nada. Déjeme decirle, hay veces que estamos sufriendo acá. He estado tantos años en Estados Unidos y muchos han comprado casa y yo no he comprado y estoy sufriendo por ello. ¿Para qué estás sufriendo? No estás debajo de un árbol, no estás debajo de la tormenta y te está mojando ahí. Posiblemente no comes tan rico como otros, pero llenas la barriga y pasas el día. ¿Cuál es el problema? Con eso tienes. Nada más recuerda que tú eres dueño del reino de los cielos. Así nada más. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya les he contado que una vez, a eso de las 5 de la tarde, sentí deseos de orar. Una necesidad, como una llamada del Señor que orara. Y le dije a la hermana que era mi esposa entonces: voy a entrar a orar. Que no me moleste nadie porque siento de parte de Dios que tengo que orar. Y me metí a la recámara y empecé a hablar con el Señor. Y empecé a decirle: Señor, gracias por mi familia, te entrego mi familia. Gracias por mis hijos, te entrego mis hijos, Señor. Gracias por las fuerzas que me das, te entrego mis fuerzas. Y empecé a entregarle todo. Y de pronto, estando orando, el Señor me paró en seco así. Y me dijo el Señor: ¿y qué me estás entregando? ¿Me estás entregando tu familia? Yo te la di. Y solamente te la presté, yo te la quito cuando quieras. Y me estás entregando tus fuerzas, pues las tienes por mí. El día que yo quiera te las quito. Y me estás entregando tu vida, pues tu vida es mía. El día que yo quiera te la quito. En otras palabras, me dijo el Señor: ¿qué me estás dando de ti? Hermanos, me sentí tan mal que empecé a llorar desconsoladamente y le dije: perdóname, Señor, no tengo nada, perdóname, Señor. Cuando empecé a llorar desconsolado así, haz de cuenta que sentí como cuando viene el papá y que estás llorando ahí desesperadamente y te pone la mano en el hombro. Sentí como que el Señor me puso la mano en el hombro y me dijo: hijo, eso quería escuchar de ti, que te dieras cuenta que tú no tienes nada. Pero me dice: ahora que has reconocido, quiero que sepas que yo soy tuyo, que el reino de los cielos te pertenece. Mire qué bendición, mire qué diferencia. Ya reconociste que no tienes nada, ahora quiero que sepas que lo tienes todo, porque conmigo no te falta nada. Conmigo tienes todo, porque teniendo a Dios tienes todo lo que tú quieras. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Oiga, piensen esto. Cuando comenzó el cristianismo, comenzó por Cristo. Y haga de cuenta que Cristo era el único ciudadano celestial. Era el único que podía decir mi Padre. Nadie, ningún judío, nadie podía decir mi Padre, solo Cristo. Era el unigénito del Padre, dice la palabra de Dios.
Solo él podía decir mi Padre. Y Dios solamente de él podía testificar que era su hijo. Porque cuando fue bautizado, la voz de Dios se escuchó. Y Dios dijo, este es mi hijo amado. No dijo todos los judíos son mis hijos. Nada más dijo, este que está siendo bautizado, ese es mi hijo. Es el único ciudadano del cielo. Cristo mismo dijo, ustedes son de abajo, dijo, y yo soy de arriba. Ustedes son de la tierra y yo soy del cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero luego, cuando nosotros creemos en Él, nos convertimos en hijos de Dios. Somos adoptados por Dios por creer en el sacrificio de Cristo. Creemos que Cristo murió y nos hacemos uno con Cristo, y al hacernos uno con Cristo nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y esa presencia del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, porque ahora tenemos un nuevo principio, ahora tenemos una nueva vida y ahora se pueden ver cosas que aparentemente nosotros hacemos y se ven diferentes, pero no las hacemos nosotros. Le permitimos al Espíritu Santo que sea el que haga esas cosas, y así se puede cumplir que nosotros no tenemos nada, pero todo viene de parte de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, desciende del Padre de las luces. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Vamos entendiendo, hermanos? De manera que hasta el nacimiento de Cristo éramos solamente todos con una ciudadanía terrena. Cuando nace Cristo, ya aparece un extranjero en esta tierra, alguien que nace de arriba, alguien que viene de arriba. Y ahí es donde nosotros podemos ver que comienza la colonia de extranjeros en esta tierra. Cristo, el primero de los ciudadanos del cielo, fíjese bien, que viene a habitar a esta tierra. Y a medida que el Señor le dijo a Pedro y a Andrés, síganme, y ellos comenzaron a seguirle, ahí estaban otros dos ciudadanos ya del reino de los cielos, porque aceptaron seguir al Rey de los cielos, y al seguir al Rey de los cielos se convirtieron en ciudadanos del reino de los cielos. Ya era Cristo, Pedro y Andrés, ya iba aumentando la colonia extranjera, la colonia que venía del cielo, porque al creer en Cristo ya se convertían en hijos de Dios. Y luego viene Juan y Jacobo, otros dos hermanos, y luego viene Mateo y Bartolomé y todos los demás, y en un rato ya era una colonia de 13 ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí me entiende, hermano? Y vino el Pentecostés y se convirtió en una colonia de 120, y en unos días se convirtieron 5,000 personas, y ya eran 5,120, y otros 4,000, y ya eran 9,120, y en un rato había una gran multitud de ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra. Grábese eso, hermano, y gócese, porque yo les digo, hermanos, creo que muchos de nosotros no vamos a entender esto en toda nuestra vida. ¿Qué, hermano Rodríguez? Que el Señor nos ha hecho sus hijos y nos apartó del resto del mundo. Hay quienes, hermanos, porque no se convierte la familia, están peleando con Dios. Señor, ¿por qué no se convierten mis hermanos? ¿Por qué no se convierten mis padres? ¿Por qué no se convierten mis hijos? Ya nada más falta que diga Dios, ¿y por qué no te callas? Pero Señor, tanto tiempo hace que te sirvo, ¿y eso qué? Pues Señor,
Ya tengo 20 años sirviéndote y mi familia no ha venido. Y el Señor dice, ¿y eso qué? Te aparté a ti, te escogí a ti, te hice a ti mi hijo. Vive como mi hijo, gózate, regocíjate y déjame a mí. ¿A poco tengo misericordia de ellos? ¿A poco los traigo? ¿A poco te hago feliz con aquello? Y si no, ¿qué? ¿Qué le vas a hacer a Dios? Tú no vas a hacer nada. Tanta gente que se le ha muerto a alguien y llora y sufre y se quejan. Y yo les digo, ¿para qué se quejan? ¿Pero por qué se lo llevó? ¿Y cómo le vas a decir a Dios que por qué se lo llevó? Él le dio la vida y Él se la quita cuando quiera. ¿Quién eres tú para decirle qué ha de hacer y qué no ha de hacer? Dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Él es Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, gocémonos, regocijémonos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor envió a 70 de sus discípulos a predicar. Y cuando regresaron venían emocionadísimos. Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Vimos sanidades, vimos liberaciones, vimos resurrecciones, vimos la gloria de Dios. Y dijo el Señor, ¿saben qué? Todo eso sucede porque es el reino de Dios moviéndose en la tierra. Es el anuncio de que el reino de Dios se va moviendo y van sucediendo maravillas. Pero les dijo que no les llame tanto la atención las sanidades, las liberaciones y los muertos que resucitan. Pongan más atención en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pongan más atención en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque una persona que sea liberada aquí se va a tener que morir. Hasta una persona que es resucitada de los muertos se va a tener que morir. ¿Quién resucitó en el tiempo del Señor? Lázaro. Lázaro resucitó, pero se volvió a morir otra vez. Pues ¿cuál es el asunto? Entonces dijo el Señor, está bien, se están gozando porque hay muchas sanidades, muchas liberaciones, resucitan los muertos, pero ustedes no estén solo con los ojos ahí y emocionados. Vean que sus nombres no se borren del libro de la vida. Asegúrense que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en un momento cualquiera usted se va de acá y tiene la seguridad de entrar al reino de los cielos. Tiene la seguridad que Dios le va a decir, como dice allá en Mateo 25, cuando dice que apartó a las cabras a la izquierda y les dijo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero les dijo a las ovejitas de la derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado desde la fundación del mundo. ¡Qué precioso, qué diferencia! Por eso estamos aquí preparándonos, animándonos, reconociendo quién es Dios, porque hoy te pueden tocar la puerta. Hoy te pueden tocar la puerta. Y a usted, hermano, pues también. ¿Y cómo vamos a estar? Yo soy predicador de la palabra de Dios. Y si en esta noche me tocan la puerta, el Señor no me va a decir, te falló, no estuviste atento, no los exhortaste, no les hablaste claro, no les dijiste la verdad y ahora te vas para otro lado. Estoy haciendo mi trabajo. Si esta noche me acuesto y no me levanto, allá lo espero. Si usted va para allá, hay que asegurarnos. No hay que perder el tiempo.
Si hoy pudimos venir acá, olvídese de las demás cosas. Porque a veces perdemos el tiempo en la iglesia. No pierda el tiempo. De por sí que a veces no podemos venir por alguna razón. Y el día que venimos, el diablo nos roba la bendición. No, hermano. Venga, gócese, llénese, regocíjese y váyase a librar la batalla que libramos a cada día en esta tierra, porque cada día libramos cada uno de nosotros una batalla. Bendito el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo y vamos a leer del verso 18 al 19. Esto es ahí mismo en Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice acá. Filipenses capítulo 3 versículos 18 y 19. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Oiga esto: que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir, son enemigos del Cristo crucificado. Son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es su vientre. O sea, les encanta comer, les encanta andar por ahí en fiestas, les encanta gozarse con las comidas. O sea, han hecho de los banquetes su Dios. No es malo que uno coma, que uno se divierta, que tenga un banquete en su casa o que coma bien. No es malo. Lo malo es, hermanos, que ignoremos a Dios. Fíjese aquí, ¿qué es la escritura que leímos al principio? Filipenses capítulo 3 versículos, ¿se acuerda cuáles eran? 20. Fíjese bien, leímos Filipenses 3:20, donde dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí deténgase, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero 2 versículos antes dice el apóstol Pablo: por ahí andan muchos que también eran profesantes cristianos, que también estaban en la iglesia. Por ahí andan muchos, dice, los cuales, ¿qué, hermanos? Oiga, los cuales, ¿qué? Ya les dije muchas veces, ya les hablé muchas veces de ellos, y aún todavía lo sigo diciendo porque todavía andan ahí, que son enemigos del sacrificio de Cristo. O sea, no toman en cuenta la realidad del sacrificio del Señor. No están enfocándose en lo espiritual del sacrificio. Ellos simplemente están aprovechando la oportunidad, como diciendo: yo tengo el sacrificio de Cristo, ya tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, ya no hay problema. Pero están viviendo más en el mundo que en lo espiritual. ¡Qué tremendo! Por eso aquí el Espíritu Santo nos está haciendo la diferencia de lo que es la vida carnal, la vida mundana, y de lo que es la vida espiritual. Primeramente habla el apóstol Pablo, dice: por ahí andan algunos, que ya les hablé de ellos y les vuelvo a hablar, que les encantan las fiestas, las comidas y tanta cosa, pero no están viviendo una vida agradable a Dios. ¿Qué más dice? En lo que a usted le llama la atención ahí. Ya les dije, lo vuelvo a decir ahora, que ¿qué? Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué más? El fin de los cuales será perdición. Oiga, cuyo Dios es su vientre. O sea,
viven para adorar a su estómago, viven para satisfacer a su estómago. Están tomando muy en poco las cosas espirituales y están viviendo más en la carne. Por eso dice: ustedes no se vayan a aferrar a la ciudadanía terrenal, porque tienen otra ciudadanía, no es la terrenal. Ustedes aquí van de paso nada más. Un día nacieron en México o nacieron en Centroamérica, Sudamérica. Un día nacieron ahí y pertenecieron ahí. Un día nacieron espiritualmente y ya pertenecen al reino de los cielos. Enfóquense en el reino de los cielos, porque estos países van a desaparecer. Este mundo se va a destruir, pero el reino de los cielos va a permanecer. Por allá en el capítulo 2 de Daniel, cuando tenga usted tiempo, lo lee. Ahí Dios habló de los reinos de este mundo y del final de los reinos de este mundo. Cuando habló que Nabucodonosor era la cabeza de una imagen, la cabeza de oro, y luego otras naciones, otros reinos, eran 4 reinos. Lo de Babilonia, los medos y los persas, y al final los romanos. 4 reinos. Y dice la profecía que Nabucodonosor vio aquella imagen que representaba a los 4 reinos más poderosos del mundo. Y dice que después de eso, por allá de una montaña salió una roca, y esa roca vino y le pegó a la imagen en los pies y la derribó, y se hizo polvo todo aquello. Toda esa imagen eran los reinos de este mundo. Y esa piedra era Cristo, era el reino de los cielos que se establecía. Todos los reinos de este mundo fueron hechos polvo y permanece el reino de los cielos. Por eso dice: no se entretengan, no pierdan su tiempo. No vayamos a ser catalogados por Dios como fueron catalogados aquellos religiosos de los que habla el apóstol Pablo en Filipos, porque era en la iglesia en Filipos donde andaban todas aquellas personas. Estaba hablando de gente que andaba entre los hermanos, de gente que aparentaba ser cristiana, porque Pablo no iba a estar criticando a los mundanos. Pablo estaba aclarando los que se hacían pasar por cristianos. Por ahí andan unos, dice, son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del Cristo crucificado y glorificado. No valoran al Cristo crucificado, no lo toman en cuenta, no les importa, les importan las cosas de este mundo. Y dice: su fin es la perdición, se van a ir con los perdidos. Pensemos en eso, hermanos, y no nos entretengamos, porque estando dentro de la familia divina, estando dentro de los que somos ciudadanos del reino de los cielos, estando los nombres inscritos en el libro de los cielos, podemos terminar con que no nos reconocen en el reino de los cielos. ¿Y por qué no, hermano? ¿Lo borró Dios? No, hermano, lo borramos usted y yo, porque usted y yo dejamos de buscar a Dios, y poco a poco se va borrando nuestro nombre si empezamos a buscar otras cosas. Y cuando llega el momento que morimos: Señor, ya estoy aquí. Pues estás ahí, pero acá no estás. Ahí está mi nombre. No, estaba, pero ¿por qué ya no está? Eso te lo preguntaré a ti. ¿Por qué te descuidaste? Y poco a poco se fue desvaneciendo tu nombre por tus malas acciones. Puede decir Dios: yo lo escribí bien claro, fuiste mi hijo, te di el lugar, te di el respaldo, te di todo,
pero tú no te mantuviste haciendo mi voluntad, y por no hacer mi voluntad, tu nombre se fue borrando poco a poco y ahora no aparece aquí. Como a las vírgenes que les faltó el aceite, que llegaron y dijeron: ábrenos, Señor. No las conozco. ¿Y por qué no? Porque sus lámparas estaban apagadas cuando yo llegué, y entraron las que traían sus lámparas encendidas. ¡Qué tremendo! Grábese eso, hermanos, porque aquí tenemos algo maravilloso. Venga conmigo y vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, perdón. Gloria a Dios. Ya hemos hablado acerca de que cuando nosotros creímos en Cristo, creímos en el Cristo que está en gloria. Hagamos un poco de historia y recordemos, hace más de 2000 años, Cristo murió en la cruz del Calvario. No murió por sus propios pecados, murió por los pecados de usted y por los míos. Al morir por sus pecados y por los míos, Cristo nos incluyó a nosotros en su muerte. Quiere decir, allá estábamos nosotros muriendo con Cristo, porque Cristo estaba muriendo por los pecados y nos estaba incluyendo a nosotros. Allí estábamos nosotros. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, allí estábamos resucitando nosotros, porque Cristo no murió por sus pecados ni resucitó por causa de sus pecados, sino por causa de los nuestros. Luego Cristo se fue a su gloria. Fíjese bien, luego Cristo se fue a su gloria, y al entrar a su gloria, entró dando testimonio que había muerto por nosotros, y entró a la misma gloria dando testimonio que había derramado su sangre por usted y por mí. Y allá está en gloria en estos momentos. Al estar Cristo en gloria en estos momentos, habiendo muerto por usted y por mí, habiendo resucitado por usted y por mí, habiendo entrado a la gloria, allá estamos también nosotros, porque Él nos llevó en su muerte y en su resurrección. Allá estamos con Él en gloria, pero a la vez estamos aquí, y muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos aquí, que la vida está muy difícil. Estamos en el mundo, hermanos. ¿Qué esperamos? ¿Me explico, hermanos? De pronto alguien dice: tal hombre violó a su sobrina, hija de su hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que no es posible? No, hermano, ¿cómo? Pues esa gente está en el mundo, esa gente está controlada por Satanás. ¿Qué esperaba que hicieran? No podían hacer nada más. Lo más terrible es que alguien que conoce al Señor venga haciendo eso. Pero una gente del mundo, ¿qué esperamos? Nada. Yo les digo a los hermanos, cuando yo no conocía del Señor, tuve 2 hijos cuando yo todavía no conocía al Señor. ¿Cómo me verían esos hijos a mí embriagado, disgustado, peleando? ¿Cómo me verían cuando estaban pequeñitos? Simplemente, hermanos, la mirada que le dan a uno los niños es tremendo. Una criaturita te discierne allá adentro, aunque no sepa hablar, pero puede entender y puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, veamos esto. Usted y yo estamos como ciudadanos del reino de los cielos. Venga conmigo a esa escritura y mire lo que dice. Aquí hay algo muy hermoso, muy especial en esta escritura, que es
Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Solamente donde habla de Dios y donde mora Dios. ¿Qué dice ahí? Él habita, Él mora, su casa, su domicilio, el lugar de su morada. ¿Qué dice ahí? Grábate esto. Él, o no estamos leyendo la misma escritura. Eso. El único que tiene inmortalidad, no lo lea eso. Lea lo que sigue. Oiga, Dios habita en luz inaccesible. La habitación de Dios es en luz que no tiene acceso al ser humano. Habita en luz inaccesible, habita en luz impenetrable, habita en luz, o el lugar de Dios, la gloria de Dios es algo tan glorioso, tan resplandeciente, que el ser humano no puede adentrarse en aquello. Estamos hablando de la casa de Dios, y acuérdese lo que dijo Cristo allá en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Eso quiere decir, en la casa de Dios hay lugar para todos. No crea como muchos dicen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Que dicen, allá en la casa de Dios hay muchas habitaciones, hay muchos apartamentos para usted. No, hermanos, andan mal. Eso quiere decir, en la gloria de Dios hay lugar para todos. Voy a preparar lugar, y Cristo fue a morir. Al morir, el hombre recibe el perdón de los pecados. Al recibir el perdón de los pecados, Dios le recibe en su casa en la misma gloria. ¿Me entiendes, hermano? Ahora, ¿dónde mora Dios? Según Primera de Timoteo 6:16. Dios mora, Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir la palabra inaccesible? Que no hay acceso, que no puede penetrar el ser humano, que es impenetrable, que es inalcanzable, que no puede la persona resistir a adentrarse en la gloria de Dios. Sin embargo, está escrito, está establecido que Cristo Jesús, después que murió y resucitó, se fue a su gloria. ¿Se acuerda de aquellos que se fueron de Jerusalén a Emaús? Aquellos que iban por el camino, que iban hablando de que Cristo a poco no había resucitado, a poco se equivocó, a poco les mintió, y ahí iban con su plática, hasta que se les emparejó un extraño y comenzó a escucharlos, y yo creo que los saludó porque los alcanzó, se emparejó con ellos y yo creo que los saludó. Ellos iban entusiasmados, ellos iban emocionados, hablando de que era domingo y Cristo no había resucitado. Según ellos, se fueron a su aldea creyendo que Cristo no había cumplido lo que les dijo, y se encaminó con ellos y empezó a platicar con ellos. Pues, ¿de qué están hablando, señores? Y dice, ¿cómo tú eres el único extranjero en Jerusalén? Vieron que no era de ahí, según ellos, y era más de Jerusalén que todos ellos. Y le dicen, ¿eres el único extranjero que no te has dado cuenta? Es que Jesús el Cristo dijo que iba a morir y murió, pero dijo que iba a resucitar y hasta este momento no ha resucitado. Y ya casi iban llegando allá a la casa de ellos, y de pronto le pudieron decir, ¿y tú para dónde vas? No, yo voy a seguir mi camino.
¿y por qué no te quedas? Ya es tarde. Te vayan a encontrar unos ladrones por el camino, pobrecito, te van a hacer daño. Quédate. Y él dijo, bueno, me quedaré. Y se quedó. Lo invitaron a cenar. Y al partir el pan, se quedaron asombrados aquellos. Después dijeron, con razón, cuando partía el pan, se me erizaba la piel. Cuando partía el pan, descubrí que era alguien especial. Era el Señor. Mire qué tremendo. Lo invitaron a comer. Y el Señor les dijo ahí, ¿cómo es posible que sean tan incrédulos? ¿Qué no han leído que era necesario que el Cristo resucitara y se fuera a su gloria? Así dice. Era necesario que el Cristo resucitara y se fuera a su gloria. ¿A cuál gloria? ¿A una antesala de la gloria de Dios o a la misma gloria de Dios? A la misma gloria de Dios. Cristo entró porque se ganó ese lugar. Cristo entró porque llevó a cabo un sacrificio. Cristo resucitó de entre los muertos por el mismo poder de Dios y entró a la gloria. Pero no entró solo, entró contigo y entró conmigo. Y allá en Efesios capítulo 2 dice que agradezcamos a Dios porque Dios nos unió a Cristo. Y al unirnos a Cristo, nos unió al Cristo que está en gloria, al que murió por nosotros, que nos incluyó en su sacrificio, al que resucitó de entre los muertos porque resucita con nosotros, al que va a la gloria y va con nuestro testimonio que murió con nosotros. Y por lo tanto, si Cristo está en gloria, usted y yo también estamos en gloria. Gloria a Dios. La pregunta es esta: ¿usted y yo estamos en la misma gloria de Dios o estamos por acá donde llega un poquito la lucecita acá y que se ve medio más clarito por ahí? ¿Dónde estamos? ¿En la misma gloria de Dios? ¿En cuál gloria? En la gloria inaccesible, en la gloria donde no cualquiera puede entrar, pero Dios en Cristo te lleva a esa misma gloria. Gloria a Dios. Mientras que estamos en esta ciudadanía terrenal, vamos a padecer una cosa u otra. La hermanita puede estar pasando por alguna situación física, yo estoy pasando por otra. El hermano puede pasar por otra. Algún problema por ahí lo está pasando alguien, una demanda, un accidente, cualquier cosa. Cada uno pasamos por algo. Pero necesitamos no solamente estar pensando que estamos aquí en la tierra y que el mundo va a querer hacer lo que quiera con nosotros y vamos a tener que sufrir toda la vida. Debemos pensar de dónde estamos espiritualmente. A mí me dicen los hermanos, hermano Rodríguez, ¿y usted por qué se compromete tanto? ¿Y por qué dice vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer allá? Y lo hace. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque no quieren. ¿Pero cómo, hermano? Es que yo lo veo desde adentro, no lo veo desde afuera. De afuera no hago nada, de adentro lo hago todo. Y no batallo, es cuando menos se batalla, porque cuando usted se dispone a ponerse en las manos de Dios, el Dios de los cielos tiene toda la libertad para obrar, para actuar, y el Señor hace posibles todas las cosas. Grábese eso. ¿Dónde está Dios? Según Primera de Timoteo 6:16, está en luz inaccesible. Él mora en luz inaccesible, donde nadie puede entrar, donde hay un resplandor, hay un brillo que enceguece y nadie puede entrar. Pues nadie podrá entrar por sí mismo, pero nosotros, por estar unidos a Cristo, allá estamos. Cristo nos metió a nosotros. Ya estoy cansado
de darle el ejemplo de mi tía cuando nos metía al cine allá en mi pueblo. Vivimos una vida bien rara, pero qué bonita. Venían personas, yo no sé de dónde, con un proyector de cine y buscaban la casa más amplia, con el patio más amplio y que tenía bardas alrededor para que nadie estuviera viendo la película gratis. Y allá estaban ellos pasando la película y venía la gente del pueblo, traían un ladrillo para sentarse. Los ricos del pueblo les traían su silla, pero los demás, nosotros traíamos una piedra y nos sentábamos ahí. Pero nosotros éramos muy pobres. Y mi tía quería llevarnos al cine, pero no podía pagar. Pues entraba, pagaba su boleto y llevaba a uno de nosotros. Y como yo vivía con ella, era el primero que entraba. Pero hermanos, me abrazaba mi tía y yo tenía mi cabeza junto a la de ella y casi iba arrastrando los pies. Y le decían a mi tía: pero ese que lleva no es un niño. Ya casi arrastraba los pies. Sí, es un niño. Y de verla lo que batallaba, la dejaban entrar. Así es que yo entraba sin pagar boleto porque me llevaba abrazado mi tía. No sé si me explico, hermano. Y la gloria de Dios es inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. Tú no puedes entrar por ti mismo. Ningún ser humano puede entrar a la profundidad de la gloria de Dios. Pero como tú vas en Cristo y Cristo entra a las profundidades de la gloria de Dios, entonces tú puedes entrar. Y en estos momentos, hermano, hermana, estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Gracias a Dios, porque hay millones, yo creo, de personas que quisieran estar en Estados Unidos. Usted y yo tenemos una responsabilidad de agradecerle todavía más a Dios, y no somos agradecidos, porque hay millones de personas que quisieran estar en Estados Unidos y no pueden. Y usted y yo aquí estamos. Que si tiene papeles o no tiene, eso no importa. Usted entra a la misma tienda, usted renta la misma casa, usted gana el mismo dinero y a veces más dinero que los que tienen papeles, y ahí está usted. ¿Cuál es el problema? Dele gracias a Dios y piense que aunque batalla aquí, usted ya está en el reino de los cielos, en la luz inaccesible de Dios, y no se mueva de ahí. Porque entre tanto que nosotros tengamos la revelación que estamos dentro de la luz inaccesible, usted va a tener ese respaldo de Dios. Desde ahí se va a proyectar, desde ahí se va a mover, y el poder de Dios estará siempre con usted, abriéndole camino. Bendito, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, se nos va el tiempo bien rápido. Ya se nos acabó el tiempo. Hermanos, sígale. No, si está duro esto, está pesado. Mejor aquí nos detenemos, nos llevamos esto en la mente. Grábese esto. ¿Qué aprendimos hoy? Que usted, aunque esté ilegal en Estados Unidos, es ciudadano, es ciudadana del reino de los cielos. Un privilegio que muchos reyes de este mundo no tienen. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya estamos allá. Mantengámonos en ese ambiente espiritual, que muy pronto nos vamos de acá. El Señor va a estar con nosotros y vamos a terminar un día de estos
y vamos solamente a ser transferidos a participar ya por toda la eternidad de esa gloriosa presencia de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, le vamos a conocer cara a cara. No quiere decir que le vamos a ver cara a cara, sino que vamos a entender cómo es Dios. Vamos a reconocer cómo es Dios, cómo es su gloria. Y nos vamos a dar cuenta que valió la pena atender las cosas de Dios en esta tierra. No hay nada más, mi hermano, mi hermana, que valga la pena que atender las cosas de Dios. No hace mucho platicaba yo con mi esposa y llegamos a la conclusión que en el tiempo que tenemos de casados, he dedicado más de la mitad de ese tiempo a servirle a Dios y no he estado con ellos. Y eso pesa y parece que es algo que es muy malo no haber estado con ellos. No estaba con ellos, pero estaba en la gloria de Dios, y estando en la gloria de Dios, ellos también reciben bendición, y puede Dios traer a toda mi descendencia a su conocimiento si yo les sirvo. ¿Sí me explico, hermanos? Vale la pena, porque lo más importante es que estemos conectados a lo espiritual y que pasemos de esta tierra con la mirada puesta en la gloria de Dios. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche.